Hola, mi nombre es María José Cordero. En esta oportunidad voy a dar a conocer el estado termodinámico de la materia. Antes de conocer más sobre el mismo, es importante definir qué es termodinámico. Se dice que es la rama de la física que estudia la interacción entre el calor y la energía. Cuando hablamos del estado termodinámico de la materia, lo podemos definir como la transformación térmica y evolutiva de la materia. Es decir, es la trayectoria que lleva la materia desde un estado inicial, la secuencia del estado intermedio hasta llegar a un estado final. Como notamos aquí, los tres estados de las materias son sólido, líquido y gaseoso. Es importante resaltar que para que ocurra la secuencia del estadio intermedio, eso depende de la temperatura y el tiempo que se exponga la materia. Ahora continuamos con los cambios de fase de la materia. Se define como cambio de fase a la transformación física que experimenta la materia al recibir o entregar cierta cantidad de calor. Desde el punto de vista termodinámico, esto se lleva a cabo cuando se utiliza la temperatura o la presión como variable. Entre los cambios de fase más conocidos tenemos la fusión, la vaporización, la solidificación y la condensación. Esto partiendo del estado de sublimación o sublimación inversa. Ahora tenemos a conocer cuando nosotros notamos estos tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Muy fácil. El sólido lo tenemos cuando notamos un cubo de hielo. El líquido cuando tenemos un recipiente con agua. Y el vapor lo podemos notar muy fácilmente en las nubes. Cuando nosotros notamos el cambio de fase desde sólido a líquido, pues muy fácil. Cuando nosotros sacamos un cubo de hielo del refrigerador, lo dejamos fuera de él por un cierto tiempo, nosotros vemos cómo pasa de sólido a líquido, y esto se le llama fusión. Cuando pasa desde líquido a vapor, pues muy fácil. Cuando ponemos a hervir un agua, puede ser para una pasta, observamos que de estado líquido pasa a vapor. Esto partiendo, como les dije, de sublimación. Cuando pasa desde líquido a sólido, cuando obtenemos una bolsa y le colocamos agua y la metemos al refrigerador y esto se convierte en hielo. Notamos que pasa desde líquido a sólido y esto se le llama solidificación. Ahora, cuando pasa de vapor a líquido, pues fácil. Cuando llueve, notamos que pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Por qué? Porque las nubes se van deshaciendo y esto se le llama condensación. Sin olvidarse que esto parte desde el estado de sublimación inversa. Ahora continuamos con el diagrama de fase. Se denomina diagrama de fase a la representación gráfica de los diferentes estados de la materia en función de ciertas variables. Por ejemplo, un diagrama de fase, que es el que tenemos aquí, nos muestra la frontera entre las tres sustancias, que son sólido, líquido y gaseoso. Estas dependiendo de una presión y una temperatura. Este diagrama de fase nos permite observar un punto muy interesante, que es el punto triple. Este representa la presión y la temperatura, donde las tres sustancias coexisten simultáneamente en este punto bajo condiciones de equilibrio. Es decir, si no se le agrega ni se le quita calor, ellas pueden mantener su estado original para siempre. Un ejemplo que podemos colocar aquí es por encima del punto triple. Cuando nosotros tenemos un hielo y lo calentamos, vemos que él pasa de estado sólido a líquido. Si le aumentamos la temperatura, él pasa de estado líquido a gaseoso. Ahora, otro ejemplo es por debajo del punto triple. Si nosotros tenemos un hielo y aumentamos solamente la presión, observamos que él pasa de estado sólido a gaseoso directamente. ¿Por qué? Porque estamos elevando solamente la presión y no la temperatura. Es por eso que él pasa directamente sin pasar por este estado líquido. Gracias por su atención. Ahora los dejo con el siguiente punto.
Mi nombre es Vanessa Martínez y yo les voy a explicar lo que significa la humedad relativa y cómo se calcula. La humedad relativa es el tanto por ciento de vapor de agua que existe en el volumen de aire sobre el total de vapor de agua que tiene una temperatura. Su coeficiente y cómo se calcula. Se calcula mediante la HR, que significa humedad relativa, igual a la presión de vapor de agua entre la presión de saturación del vapor de agua por 100, igual a la fracción molar de vapor de agua entre la fracción molar de saturación de vapor de agua por 100. ¿Por qué se multiplica por 100? Porque la humedad relativa, el resultado nos tiene que dar en porcentaje. Un ejemplo de la humedad relativa. Si tenemos un vaso de té o de agua y le vamos agregando poco a poco azúcar, vamos viendo cómo el azúcar se disuelve, hasta que llega un punto donde el azúcar no se disuelve. ¿Qué significa que el azúcar no se disuelva? No se disuelve ya que el té se encuentra saturado y el azúcar lo precipita. Otro ejemplo muy claro de la humedad relativa es cuando estamos calentando una olla. Si estamos calentando una olla con agua, observamos cómo va saliendo un vapor que al acercarnos a la olla hace que sudemos. Eso es la humedad relativa. ¿Cuál es la utilidad de la determinación de la humedad relativa? Es útil ya que como persona debemos conocer a qué humedad estamos expuestas, porque si estamos en una casa donde hay constante humedad o la humedad es muy alta, siempre podemos estar sufriendo de problemas respiratorios o pulmonares, ya que la humedad genera algo que se conoce como el moho. El moho también se come el papel y genera mucho malestar al nivel de la garganta. Ejemplo que tiene que ver la humedad relativa con la ingeniería de seguridad laboral. En un ámbito laboral o en una oficina donde se encuentre un trabajador expuesto a una humedad relativa de entre 40 y 60%, ese trabajador está expuesto a enfermedades de la garganta, pulmonares o si sufre de los huesos, a dolor constante en los huesos, ya que mucha humedad causa dolor y permite la presencia de organismos vivos o virus, o que los trabajadores estén expuestos más a los virus. Las medidas preventivas serían tener un aire adecuado al ambiente laboral o un aire adecuado dependiendo del tamaño de la oficina. Y en caso de que trabajen cerca del agua, que se pueda generar mucha humedad, hacer un cambio o algo que trabaje como la extracción de la humedad. También sirve para las infraestructuras, ya que la humedad no solo está en el aire, sino que también se pega mucho a las infraestructuras. Esto le puede ocasionar accidentes a los trabajadores. Nosotros como higienistas debemos prevenir todos esos para poder tener unos trabajadores con buena salud y sin accidentes laborales. Gracias. Esta fue toda nuestra exposición.